En este caso nos habíamos quedado en la clase anterior explicando los pinceles o el nuevo pincel mezclador. Habíamos empezado a realizar este proyecto en el que vamos a convertir esta foto que estamos viendo de fondo en una ilustración con aspecto totalmente pictórico tradicional. Habíamos creado una serie de opciones, habíamos generado una capa nueva vacía sobre nuestra imagen de fondo, habíamos por supuesto seleccionado nuestro pincel mezclador y habíamos seleccionado el pincel que quisiéramos utilizar. Además, también habíamos explicado y habíamos configurado esta serie de opciones, habíamos explicado lo que significaba cada una de estas opciones de humedad, carga y mezcla, que son las que son realmente nuevas ya que flujo existía. También nos habíamos asegurado de que esta opción de aquí, muestrear todo, estuviera activa de manera que aunque nosotros estemos pintando en una capa que está vacía, podamos tomar muestras y mezclar nuestra pintura con la pintura del lienzo, quiere decir con nuestra imagen del fondo. Bien, una vez explicado esto, habíamos seleccionado este preset de pintura húmeda. Vamos a coger este predeterminado que tiene esta combinación de parámetros de humedad, carga y mezcla, que nos viene bastante bien y como decíamos cuando estábamos tratando del pincel mezclador, cuando hablábamos de humedad, significaba que lo que estábamos haciendo era una mayor mezcla de los tonos de nuestra imagen de fondo. ¿De acuerdo? Ahora si fijáis, si yo hago una selección de un tono del cielo, por ejemplo, yo puedo ir pintando y si os dais cuenta, si yo me paso, estoy mezclando ese tono, ese marroncito que he seleccionado, con el tono justo de abajo. Voy a darle a control Z y lo voy a volver a hacer para que os fijéis. Tengo ese tono y al pasar por encima de mi imagen estoy mezclando el tono que he cogido con los tonos que esa fotografía tiene por las diferentes zonas. Lo mejor de todo esto es que si yo ahora oculto esta capa, mi imagen permanece perfectamente intacta, ¿vale? De manera que puedo dar control Z o si quisiera podría directamente cargarme esta capa, ¿vale? Para obtener y empezar desde el principio sin haber hecho ninguna desgracia a esta imagen. Viendo viendo lo que conseguimos con esta configuración y con este color, yo creo que es justo lo que queremos y lo que vamos a utilizar. Otra cosita que necesito explicaros es, por ejemplo, que yo aquí estoy seleccionando tonos y estoy seleccionando tonos del lienzo y estoy seleccionando un único color sólido. Y eso es porque si os fijáis aquí en la barra de opciones de herramienta, en el pequeño recuadro del color de la muestra, si yo hago clic sobre la flechita, veo que tengo aquí activado cargar solo colores sólidos. ¿De acuerdo? Esto me está diciendo que está tomando una única muestra. Del mismo modo, a partir de aquí podemos cargar el pincel de nuevo o limpiar el pincel y dejarlo totalmente vacío. ¿De acuerdo? Esta opción dijimos que era cargar el pincel después de cada trazo. Quiere decir que va cuando yo haga una pincelada, el color que me ha dado de muestra que yo estoy mezclando aquí, ¿veis? Ese color ya no es el mismo naranjita que tenía al principio. Ahora es un tono grisáceo porque ha resultado de la mezcla. Si yo no tuviera cargar después de cada trazo, el siguiente trazo que yo iniciara empezaría con este tono. Pero al tener activada esta opción, quiere decir que cada pincel va a utilizar, cada pincelada, cada trazo que yo dé, va a hacer como si yo hubiera cogido pintura fresca desde el principio, ¿vale? Y me lo cargaría con el tono que yo tuviera aquí. ¿Vale? Voy a volverle a dar control Z o control alt Z para dar varios pasos atrás para volver al mismo punto. Esta es la opción igual. Me está diciendo que después de cada trazo me lo va a limpiar, me lo va a cargar y me lo va a limpiar de color. ¿De acuerdo? Si yo desactivo esta opción de cargar solo colores sólidos, veis que ahora está desactivada y
cojo una muestra de color valiéndome de la tecla Alt mientras tengo el pincel mezclador activo como herramienta, como os digo, mantengo la tecla Alt y hago clic en la imagen. Si os fijáis, en la imagen ya no me aparece un tono sólido, sino que me aparece una porción de la imagen. Quiere decir que me está cargando los tonos que tengo en esta imagen y ya ni siquiera voy a necesitar ir seleccionando poco a poco cada tono, porque ya directamente desde aquí me está eligiendo cada uno de los tonos de manera automática. El pintar con varios tonos a la vez o con los tonos de muestras de una porción de nuestra imagen de fondo puede ayudaros a la hora de ahorrar tiempo o puede haceros un poco lío. Yo, por ejemplo, esto os lo dejo como opción de cada uno, según os vayáis apañando. Yo prefiero ir tomando mis propias muestras e ir eligiendo yo el tono que quiero mezclar con mi imagen de fondo. Por eso mantengo esta opción activada. Que no lo queréis, que queréis que sea automático, dejarlo desactivada. Y ahora sí, vemos que tenemos esto de aquí. Le voy a decir que me limpie en pincel para empezar desde cero y con la tecla Alt voy a ir seleccionando cada uno de los tonos. Ahora simplemente voy a ir pintando sobre mi imagen con los diferentes tonos que tengo y sin preocuparme demasiado porque automáticamente veis, según voy pintando, el tono que yo voy eligiendo, que es este, que por ejemplo que tengo aquí, este naranjita, me aparece en mi muestra y se me está mezclando, veis, sin ningún problema con la imagen de fondo. Yo de esta manera puedo ir seleccionando los diferentes tonos y puedo ir pintando sobre mi imagen y convirtiendo esta fotografía poco a poco en la ilustración que yo quisiera. Recordar que para aumentar o disminuir el tamaño del pincel solo tengo que pulsar la tecla Alt y con el botón derecho del ratón, si estamos trabajando en Macintosh, pulsar y arrastrar horizontal o vertical para cambiar la dureza y en horizontal para cambiar el tamaño. ¿De acuerdo? Bajamos así un poquito más y cambio así el tamaño de mi pincel. Voy aumentando y disminuyendo el tamaño de mi pincel y tomando diferentes muestras que se van a ir mezclando con mi imagen de fondo. Y estáis viendo de qué manera tan sencilla y tan rápida estoy creando y estoy pintando sin necesidad, como os decía antes, de realmente saber pintar, ¿de acuerdo? Esto está bastante bien. ¿Qué sabéis? Pues muchísimo mejor. Os va a quedar todo, vais a poder aplicar vuestros conocimientos y vais a tener la libertad de utilizar herramientas que os faciliten, por así decirlo, la vida o que os hagan un trabajo mucho más rápido. ¿Que no sabéis? Pues fijaros, no hace falta. Con este método podéis ir directamente experimentando y trabajando y además con la seguridad que da el saber que estamos pintando sobre una nueva capa y que todo aquello que estamos haciendo es siempre reversible. Quiere decir, si yo oculto esta capa de aquí, veis que está mi foto perfectamente tal y como estaba, y si yo oculto la capa de fondo estáis viendo qué es lo que estoy obteniendo. ¿De acuerdo? En realidad estoy pintando con diferentes tonos. Estoy consiguiendo
la ilustración que yo quería. Todo esto recordar que si tenéis, por ejemplo, una tableta gráfica que sea sensible a la presión, pues este trabajo incluso os va a resultar más sencillo, incluso si puede ser más sencillo, que ya lo es. Pero que, como estáis viendo yo en este caso, y para trabajar igual, que lo podáis hacer vosotros en casa, todos aquellos que no tengáis tableta, veáis que también se pueden conseguir efectos más que dignos, ¿vale?, con el ratón. Si os dais cuenta, yo ya tengo una ilustración totalmente terminada, me ha llevado 1 minuto hacerla, como podéis observar, y el resultado es bastante fácil, más que fácil, facilísimo, y bueno, los resultados juzgad por vosotros mismos. Está claro que cuanto más tiempo le dediquéis, cuanto más diferentes sean los pinceles que vayáis aplicando, el tamaño, le deis un mayor detalle, un menor detalle, y también dependerá un poquito la imagen de que partáis, pero básicamente podéis daros cuenta de cómo hemos hecho desde aquí una ilustración bonita, sencilla, rápida y con utilizando todos los parámetros que aquí nos ofrece la nueva herramienta de pincel mezclador. Como os decía, podéis utilizarlo para hacer vuestras propias ilustraciones desde cero, o, como es el caso de hoy, de esta clase y de esta práctica, podéis generar vuestras ilustraciones impactantes a partir de sencillas fotos. Estoy segura que a esta herramienta nueva sí que le vais a sacar mucho partido. Un saludo.